un poco alrededor de las normas de acentuación, de la parte como inicial de este tema. La idea es hoy terminar de abordar ello, ir a lo que tiene que ver con otros elementos alrededor de los mapas conceptuales, alrededor de normas de puntuación, pues tener estas partes que son técnicas, pero que se me hace que son importantes a la hora de la confección del texto. En específico porque saben que para la semana 6 vamos a estar semana 6, perdón, para la semana 8 pues hay un trabajo que entregar y es importante pues como tener estos elementos. Antes de iniciar, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la sesión anterior. Y es que habíamos visto en la sesión anterior, ¿desde casa me escuchan bien? Sí, Está un poco entrecortado, pero yo te escucho bien. Listo, bueno, gracias. Lo escuchamos bien, escucho bien. Entonces, un poco de resumen de la sesión anterior, habíamos visto como 3 categorías, por decirlo de alguna manera, para poder hablar de las normas de acentuación, ¿sí? Habíamos visto la sílaba, ¿sí? Habíamos visto el acento y habíamos visto la tilde, ¿sí? ¿Qué es la sílaba? La forma en la que se separan las palabras por sus golpes de voz, ¿sí? Por camino. O sea, no es cualquier forma en la que se separan, sino una forma muy precisa, que es esa separación, por lo que usualmente se llama golpes de voz. ¿Qué es el acento? El lugar de la palabra donde la sílaba tiene más fuerza, ¿sí? Hay 2 tipos de acento, el prosódico y el tonal, pero pues digamos que por el tema de las normas de acentuación no necesitamos, digamos, como profundizar en ello. Y finalmente, ¿qué es la tilde? La tilde es una marca ortográfica, un signo ortográfico que se pone en el acento de algunas palabras en el español. ¿Por qué no es correcto decir que la tilde va donde va el acento? Porque en el español todas las palabras se acentúan. Y decir entonces que la tilde va donde va el acento es decir que todas las palabras se tildan. Y eso no es cierto. En el español se tilda solo una parte de las palabras. Ahora, ¿cuáles son las palabras que se tildan en el español? Bueno, las palabras que se tildan en el español son las palabras las palabras que, espérate que me quedé pensando en el gol de Colombia. Las palabras que se le tildan en el español son las palabras que cumplen con los criterios de las normas de acentuación. O sea, no cualquier palabra se tilda, sino que esas palabras tienen ciertas normas para definir si tienen tilde o no. Ya habíamos visto que esas palabras se dividen según su acento. Entonces, cuando nosotros decimos que las palabras tienen el acento en la última sílaba, es decir, al final de la palabra, decimos que son las palabras agudas. Esas palabras agudas, ¿cuáles son las palabras agudas que se tildan? Las palabras que terminan en N, en S o vocal. Vuelvo a explicarlo. Entonces yo digo, cantó, ¿sí? ¿Por qué cantó tiene tilde? No porque está en pasado, no. Tiene tilde porque es aguda. O sea, si yo pudiera hacer el aparatico, este me gusta mucho porque es como muy gráfico, como para medir el acento, pues daría que el acento de la palabra está en la sílaba to. Entonces tiene tilde, ¿por qué? Porque es aguda, el acento está en la última sílaba y además termina en vocal, ¿sí? Lo mismo, cuando dicen como las que terminan en ción, ¿sí? Canción, misión, visión. ¿Por qué? Dime. ¿Alguien iba a decir algo? Solución, sí, solución, perdición. ¿Por qué esas tienen tilde? ¿Porque terminan en ción? No. Porque son agudas, o sea, el acento está en la última sílaba y terminan en N. Porque si yo voy a decir porque termina en ción, puede que haya una palabra que termine en ción, pero no sea aguda, sino grave. Entonces no la tilde. O sea, lo que tengo que pensar es en la norma y no digamos como en la intuición. Dime.
No, pero sobre todo, por ejemplo, con algunos, dime, ¿cuál? Sí, 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 esa sí tiene todo, esa sí tiene el acento en la última. Pero, por ejemplo, pues sí, puede que sean muy escasas, pero sobre todo es por extranjerismos. Por ejemplo, nosotros decimos Hanson, que es un nombre, ¿no? Entonces, Hanson es grave y termina en N, por eso no tiene tilde. Pero si yo voy a la norma, entonces digo, por ejemplo, corazón, obviamente corazón sí tiene tilde, ¿por qué? Porque es aguda y termina en N, ¿sí? Entonces, puede ir a la norma siempre, para estar seguro sobre si tiene o no. Esto es para las agudas. Todas las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Y entonces, ¿qué pasa con las graves? ¿Qué pasa con las graves? Aquí está. Entonces, voy a ponerlo acá también en el tablero para remarcarlo un poco. Entonces, agudas son las que tienen acento última sílaba. Y se tildan todas las que terminan en N, S vocal. Entonces, las graves, ¿el acento en dónde? Son las palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba, o sea, en la que está antes de la última. ¿Y cuáles se acentúan? Están aquí pensando en los goles de Colombia, ¿cierto? Ya va a iniciar el segundo tiempo. Ay, ay, ay. No, no, no. Me hubieran negociado, lo hubiéramos cuadrado. Entonces, las graves son las que tienen el acento en la penúltima sílaba y la norma es al contrario de las agudas. Las palabras graves se tildan todas, excepto las que terminan en ese vocal. Dice, todas las palabras excepto N, S o vocal. ¿Cómo así? Por ejemplo, les había hecho el caso de Flores de Florero y Flores apellido. Ambas son graves. Yo no digo Flores y Flores, yo digo Flores y Flores. ¿Por qué Flores se tilda? Porque es grave y termina en Z. ¿Por qué Flores no se tilda? Porque es grave y termina en S. Entonces esta no tiene tilde, esta no tiene tilde y esta sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué fácil tiene tilde? Porque termina en L, ¿sí? ¿Por qué Carmen no tiene tilde? Porque es grave y termina en N, ¿sí? Entonces ya uno lo que va buscando es, ¿qué hace uno cuando uno no sabe cuando uno sabe si una palabra tiene tilde o no? Lo primero que hago es ubicar el acento. Entonces ya ubico el acento y sé si es aguda, si es grave, si es esdrújula. Y ya cuando ubico el acento, entonces miro, bueno, ¿en qué termina? Termina en tal. Ah, entonces se tilda o no se tilda. Esa es una primera parte. Ahorita cuando damos los hiatos varían esto, pero es pues también es sencillo si tenemos como esta primera parte como muy clara. Entonces, claro, con las graves también, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las palabras esdrújulas? Las palabras esdrújulas
son las palabras cuya acentuación fonética están en la trasantepenúltima sílaba, es decir, no en la última ni en la penúltima, sino en la trasantepenúltima. Y con las esdrújulas es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque todas las palabras esdrújulas se tildan, absolutamente todas. Entonces uno dice, por ejemplo, Cándido, ¿sí? Fíjense, Cándido. ¿Por qué candado no tiene tilde? Porque candado es grave. No dice cándado, no dice candado, ¿sí? ¿Por qué Cándido? Otra, último. Gráfico, muy bien. ¿Cuál? Claro que sí. Claro. Mira. Ortográfico. Entonces tú haces. Como es aguda, como es esdrújula, se tilda. Última, penúltima, tras antepenúltima. Gráfico igual. Gráfica. ¿Dónde está el mayor acento? Acá. Pues está última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, tilde. ¿Sí? Página, ajá. Pálido. Sí, miren que, ¿y por qué se hace desde el acento? Porque una cosa es decir gráfica, otra cosa es decir grafica. Tránsito. Dime. Tránsito. Tránsito, sí. Pero una cosa es decir tránsito y otra cosa es decir tránsito o transitó. Miren, ese ejemplo de tránsito me gusta mucho por eso, por algo. Voy a usarlo acá. Tránsito, si yo digo tránsito, cuando esa esdrújula va acá, ¿cierto? Pero si yo digo yo transito, eso no es esdrújulo. Eso no es esdrújula, ¿qué es? Grave. Entonces, Grave. transito no se tilda. Pero si digo transito, sí se tilda porque es aguda. Pues miren, es la misma palabra, exactamente la misma palabra, pero depende de si es esdrújula, grave o aguda, la tilde va o no va, y va en un lado específico. Este ejemplo, por ejemplo, me parece muy preciso como para ello. Exactamente, fonética es esdrújula. Hay otro ejemplo que es importante para diferenciar ese tema de la tilde, y es con algunas palabras no se tildan cuando son graves, pero cuando se les aplica un sufijo sí se tildan. Y eso hace, ¿por qué? Porque cambian de ser graves a ser esdrújulas. Caso específico, joven. ¿Joven tiene tilde? No, ¿por qué? Porque es grave y termina en N. Pero si yo digo jóvenes, pero mire que ya no es grave, sino es esdrújula. Entonces, por eso jóvenes tiene tilde, porque es esdrújula. Entonces, si yo digo joven, no se tilda porque es grave y termina en N, pero si yo digo jóvenes, pues se tilda porque es esdrújula. Mira, pasa lo mismo con... Hay muchas palabras de este tipo. Bueno, jóvenes, hay otras muy similares alrededor de eso. ¿Pero nos queda claro con esto? Bueno, ¿qué es entonces también claro? Mirar ese tema de la variación SZ, pues qué es lo que pues, de pronto puede como confundir a veces para poner la tilde.
Paso a la siguiente punto. Si tenemos esto claro, los hiatos y los diptongos nos quedan muy fáciles. Además de las esdrújulas, están las sobresdrújulas, que son las que la palabra está en la tras antepenúltima sílaba. ¿Qué es lo que pasa? Como el español es una lengua no aglutinante, creo que les había dicho eso. ¿Qué significa? Que nosotros tendemos a tener palabras muy cortas. Entonces, así como, por ejemplo, no tenemos muchas palabras que terminen en edición y no sean agudas, pues tampoco tenemos muchas palabras que sean sobresdrújulas. Pero con las sobresdrújulas se aplica lo mismo que en las esdrújulas, o algo que también se está usando mucho en la gramática, es que se mantiene la norma. O sea, si la palabra ya tenía la tilde siendo, digamos, antes de ser sobresdrújula, se mantiene. ¿A qué me refiero? Que las sobresdrújulas son sobre todo palabras que se les pone el sufijo, por ejemplo, mente. Entonces yo digo práctica, prácticamente. Conserva la tilde que ya tenía cuando era esdrújula. O sea, realmente no transforma la norma. Ahora entonces... Esta, sobresdrújula. Ah, no, tras no, sigue siendo esdrújula. Sí, sí, porque mira que se le puso un sufijo, pero se le puso hasta acá. O sea, se le puso en la primera parte. Usualmente, por ejemplo, tras antepenúltimamente. Aquí sí sería sobresdrújula. Porque el fenómeno de afijación se hizo en la última parte de la palabra. Pero ¿qué es lo que uno hace? Conserva la norma. Es que en el español eso no es muy común. Uno no tiende a unir palabras. O sea, por eso es raro, por ejemplo, encontrar palabras sobre eso. Es más, ya las esdrújulas son escasas. Porque la mayoría además de las palabras en el español son graves. Si uno mirara cuántas palabras, cómo es la acentuación en el español, la mayoría de las palabras son graves. ¿Desde casa también todo claro? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Ahora, vamos a ver entonces, esto, si nosotros tenemos claro estas normas de acentuación, tenemos claro el 80% de las tildes en el español. Pero hay excepciones. Antes de ver las excepciones, este recorderis. Lo que se llamaban vocales fuertes y abiertas o las vocales débiles y cerradas. Porque esto nos va a ayudar, digamos, como a entender las excepciones y ya les digo por qué. Entonces, las vocales fuertes y abiertas son la A, la E y la O. Y fíjense que se dice abiertas o fuertes por la misma forma en la que las pronunciamos. Mientras que las débiles o cerradas son la I y la U. ¿Por qué hago lo del tapabocas? Porque esto todo es fonético, o sea, esto no es un problema de lo gráfico, sino que está medido incluso por cómo nosotros las pronunciamos, por cómo suenan. Entonces, cuando dice abiertas o fuertes, son estas tres, y débiles o cerradas son estas dos. Los que les gusta la música, el canto, eso lo ven bastante ahí también. Entonces, vamos a ver lo que se llaman los diptongos y los hiatos. ¿Qué son los diptongos? ¿Qué es el diptongo? Bueno, pero leyendo así, no, así es trampa, así leyendo la diapositiva. Bueno, bueno. Pero bien, sí, los diptongos es cuando hay dos vocales juntas en la misma palabra y en la misma sílaba. Por ejemplo, volvemos al sion, canción. La palabra canción, hay un diptongo en la I y la O. Y mira que están las dos vocales juntas en la palabra, pero además están juntas en la sílaba. ¿Claro? Hay dos tipos, digamos, de diptongos, que es lo que se llaman diptongos crecientes, que es cuando es una vocal cerrada y una abierta, como esto, mira, I, O, o sea, I cerrada y O abierta, y los decrecientes, que es cuando es vocal abierta y vocal cerrada. Por ejemplo, ejemplos de diptongos crecientes, comedia,
tierra, piojo, fuego, residuo. Y los decrecientes, que empieza pausa, paisaje, feudo, peine. Miren que hay una diferencia muy notable, muy marcada en cuando es creciente y cuando es decreciente, o sea, en la forma como la fuerza misma de la palabra. El diptongo no tiene tanto problema, porque el diptongo es nuestro amigo. ¿Qué significa que es nuestro enemigo? Que el diptongo no cambia ni altera las normas de acentuación. Pero para explicar el hiato, que si es el que las altera, es necesario explicar el diptongo. O sea, como para explicar lo malo, uno siempre empieza con el que es lo. Porque el hiato, igual estas diapositivas las tienen ahí en la plataforma a su disposición por si las quieren usar. Porque el hiato, bueno, aquí es el tema de que los diptongos no rompen nunca las reglas. Es decir, por ejemplo, acá esto tiene tilde, porque es grave y termina en N. O sea, no tiene nada que ver el diptongo con la tilde o no. Y suele suceder así. O sea, nunca el diptongo afecta esas normas de acentuación que ya vimos. Pero están estos amigos que se llaman los hiatos. Y el hiato sí ya es más complicado. Pero no es complicado. Es más bien canzoncito. Porque el hiato es cuando hay dos vocales juntas en la palabra, pero esas vocales están en sílabas distintas. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. Un hiato es un diptongo. O sea, la palabra hiato es un diptongo. ¿Por qué es así? ¿Por qué el mundo es tan injusto? No sé. Debería ser. Pero entonces, miren, ustedes dicen hiato. Entonces, miren que hiato tiene la I y la A juntas, pero es diptongo. Ahora, ¿qué sería, por ejemplo, los hiatos? Casos de hiatos. ¿Cuál? Ecuación. No. No, mira, tú dices, miremoslo bien, no hay problema. Coacción. Coacción, sí. Sí, coacción. Acción, efectivamente, por ejemplo, aquí hay un hiato, ¿sí? Pero mira que la otra que habías escuchado mal, coacción, lo que vemos son dos diptongos en una palabra. Y hay palabras que tienen hiatos y diptongos juntos también, eso no tiene problema. Pero por ejemplo aquí hay un caso de hiato. Mira que aquí está la O y la A en la misma palabra, pero en sílabas diferentes. Eso, digamos que eso es una forma, digamos, de entender cómo se construyen las palabras. No vamos a detenernos tanto en los tipos de hiatos, pero sí les voy a decir, por ejemplo, otro hiato, leer. Yo digo leer. Fíjense que tengo que dos vocales, no importa que se repitan, pero lo que importa es que están en sílabas separadas. Yo digo leer, ¿sí? ¿Qué es lo que? Dime. ¿Cuál? ¿Ahí ven bien? ¿Sí? Si es que yo nunca latino cuál de las luces va a cuál lado. Yo, eso nunca. No. Bueno. Por ejemplo, leer es un hiato. Los hiatos nos sirven también, por ejemplo, para identificar cuándo son esdrújulas o no. O cuándo son agudas, cuándo son graves. Mira este, por ejemplo, créeme. Entonces, ¿por qué créeme tiene tilde? No. Créeme, porque es esdrújula, ¿no? Muy bien. No, está bien. La idea es que uno lo hace usualmente por intuición. La idea es que lo hagamos como siempre sobre la norma. Yo digo, créeme. Bueno, a menos que estén en el valle, uno dice, créeme, ¿ve? Pero en el español tradicional uno dice, créeme. Sí, sí, sino que uno como tiene esa marca distintiva bayuna, si uno sale a ver, créeme. Pero no, la palabra se debería pronunciar ahí. Créeme. Por ejemplo, rehén. Esta sí es aguda y termina en N. Rehén.
Hay una cosa aquí particular con lo que tiene que ver con la H muda. Como todas estas son normas fonológicas que tienen que ver con los sonidos, la H no existe. O sea, como la H no suena, para las normas de acentuación, es como si fuera un hiato. Esto aquí, digamos, lo podría poner así, porque no está existiendo para lo que estamos hablando. Ahora, ya con esto claros los hiatos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Más ejemplos? O sea, digamos, son dos vocales que se encuentran juntas en la palabra. Dime. Obvio. Obvio, eso. Que si entra en el examen preguntaban, obvio. Hasta los goles de Colombia los va a preguntar, porque es parte de la clase. ¿No? Sí. Ya va 2-1. No, entonces está mejor la clase. Bueno. ¿Cuál sería entonces la particularidad con los hiatos? ¿Cuándo los hiatos cambian las normas de acentuación? Esto es ¿cómo es? Una máxima, un mantra que no se puede olvidar. Cuando en el hiato hay dos vocales abiertas diferentes, no cambia nada. O sea, como leer, por ejemplo. ¿Sí? Pero esto es como lo que uno tiene que memorizar en el catecismo, y es, siempre que el hiato esté compuesto por una vocal abierta átona. ¿Qué significa átona? O sea, que no es la que tiene la fuerza de la palabra. Y por una vocal cerrada tónica, es decir, que el acento está en esa vocal, que es la vocal cerrada, sin importar el orden de estas, o sea, si está primero la cerrada y luego la abierta, o si está primero la abierta y luego la cerrada, siempre se pondrá tilde sobre la vocal débil. Así esta no siga la norma general. Escríbanlo, porque eso, si sabemos esto, sabemos el 90% de las palabras en el español. Y lo único que nos queda faltando para poner las tildes son lo que se llaman las tildes diacríticas, que para eso les paso el listado. Porque las tildes diacríticas son, por ejemplo, sí para cuando está hablando de sí mismo, o sí afirmativo, o sí cuando es condicional. O sea, las tildes diacríticas son otra explicación, que realmente hay un listado muy claro que permite diferenciar cuándo se tilda y cuándo no, que también tiene que ver con el tema de las tildes en preguntas. Pero si tenemos esto claro, tenemos la norma precisa, o sea, ya tenemos cómo tildar todo. Entonces, repito, siempre que el hiato esté compuesto por una vocal abierta átona y por una vocal cerrada tónica, sin importar el orden de estos, a cuál está primero, siempre se pondrá tilde sobre la vocal débil. Así esta no siga la norma general. Por ejemplo, no, átona es que el acento no recae sobre esa vocal. Lo que pasa es que los hiatos tienen una particularidad. Bueno, no todos, pero en algunos hiatos resulta que cuando yo separo las sílabas, el acento recae sobre una de esas vocales que se está separando. Por ejemplo, leer. ¿Sí? ¿El acento dónde está? Acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Como estas son dos vocales abiertas, aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué es esto? Una palabra aguda que termina en R, no le pongo tilde. Pero si yo digo leí, muy bien. Leí si lleva tilde. ¿Y por qué leí si lleva tilde? Por dos razones. Porque es aguda y termina en vocal, pero también hay hiato de vocal abierta y vocal cerrada y el acento recae en la vocal débil. O sea, aquí digamos que si ustedes le ponen tilde a leí, están muy mal porque hay dos razones para ponerle tilde a leí. Por ejemplo, pero hay una más fácil. O bueno, cuando yo digo distraído. Entonces yo ¿qué hago? Separar, distraído. Miren que si yo hago la separación, esta palabra es grave, porque el acento está recayendo en la penúltima sílaba. Según las normas de acentuación, esto no debería tildarse. ¿Por qué tiene tilde entonces? Porque hay un hiato de vocal abierta y vocal cerrada, y el acento está recayendo en la vocal cerrada. Entonces se le pone tilde.
Sin pensarlo se le pone tilde. ¿Ah? Raúl. Vamos a ver. Raúl. ¿Tiene tilde por norma de acentuación tradicional? Exacto. No, tú dices Raúl, no tú dices Raúl, tú dices Raúl. Si fuera en inglés, tú dirías Raúl, pero tú dices Raúl, ¿cierto? ¿Termina en qué? En L. ¿Según las normas de acentuación tendría tilde? No, pero tiene un hiato de qué? De vocal abierta y vocal cerrada. ¿Y el acento dónde recae? Tiene tilde. ¿Qué es lo que pasa con los nombres propios? ¿Qué pasa incluso, por ejemplo, con mi primer nombre y el de muchos? Yo me llamo Edgar, mi nombre debería tener tilde por normas de acentuación, pero como son extranjerismos, no se les puso tilde mucho tiempo y no se usa, pero uno dice Oscar, o sea, Raúl, deberían tildarse. Yo tengo, digamos, como un mal del uso que un problema de la norma. Sí, Dubán, o sea, hay un montón de nombres que uno ve y no están tildados, pero deberían. De hecho, yo no sé por qué no empiezo a ponerle tilde. Voy a empezar a hacer ejercicio. Bueno, vamos a hacer más ejemplos con esto. Va quedando claro el tema de los hiatos. Por ejemplo, voy a hacerles una pregunta. La palabra construido tiene tilde. Acá desde casa también. ¿Por qué no tiene tilde? Perfecto. Simple. Miren que construido tiene las mismas sílabas que distraído. O sea, es una palabra muy similar que también tiene el hiato en el mismo lugar, que también tiene el acento acá, o sea, también es grave, pero el hiato está entre dos vocales cerradas. Y como está entre dos vocales cerradas, no tiene tilde. Miren que eso no tiene nada que ver con si es aguda, si es grave. Lo único que la diferencia que distraído tenga tilde y construido no, es que el hiato acá es de dos vocales cerradas. El español es muy arbitrario, o sea, eso es un tema de memoria. Aquí no hay, hay es hasta ilógico. Ay, pero ¿por qué si son tan parecidas este sí y este no? Por esto. ¿Y eso por qué? No, eso sí no lo sé. Claro. Sí. Claro que sí, claro. Sí. Sí, si fuera construido, claro. Si esta U fuera cualquier vocal abierta, obviamente la tendría. Es más, hay muchas parecidas. Abstraído. Si abstraído se tilda. ¿Por qué? Porque está la L ahí. Claro, ¿cierto? Voy a ponerles, por ejemplo. Por ejemplo, no se porfíe. No se porfíe de la clase. Que ojalá Colombia no se porfíe en el partido y pierda. ¿Sí? Entonces, porfíe, que es diferente a porfíe. Colombia se porfíe y lo empataron. O se porfió. No se porfíe. Se tilda. ¿Por qué? Hiato, vocal cerrada, vocal abierta. Fíjense que es al revés. Acento en la sílaba, en la vocal débil, tilde. Actúe, diferente de actúe, ¿sí? Actúe con cautela. Actúe. Mismo ejemplo. Púa. Por ejemplo, evalúa. Mire, dime. Porfiar es confiado. Pero por ejemplo, confía. Entonces llegó
Ah, igual, porfié. No, o sea, uno es como uno está en pasado. Él se porfió. Pero es es el mismo verbo, digamos. Pero, por ejemplo, confía, lo mismo. Confía. El acento recae en la sílaba de la vocal débil. Al lado hay una vocal abierta. Tilde. Ya. Y miren que si nosotros miráramos las normas de acentuación, esta es una palabra grave que termina en vocal, no debería tener. ¿Sí? Y vamos a otros casos un poco más bizarros. Búho. ¿Por qué búho tiene tilde? Exactamente, hay un hiato, porque como la H no existe, esto es un hiato. Vocal cerrada, vocal abierta, el acento está en la cerrada. ¿Sí ven? O sea, es seguir la norma. O sea, a veces uno dice, pero ¿por qué no? La norma dice eso, aplícalo. Porque uno... Sí, o sea, los hiatos hacen, digamos, los hiatos varían las normas de acentuación, pero están dentro de ellos. Es como una excepción de la norma, eh, digamos, como de lo que vimos en la primera parte, pero hace parte de ello. ¿Y cuál es eso? Si hay un hiato de dos vocales, un hiato, perdón, de una vocal cerrada y una vocal abierta, y el hiato recae en la cerrada, se pone tilde. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que solo aplica cuando el acento recae en la vocal cerrada, porque yo puedo encontrar palabras que tienen dos, tres hiatos, hiatos y diptongos, pero si el acento no está ahí, sigo derecho. O sea, esto solo aplica es cuando el acento está acá. Ahí es cuando yo, ay, el acento está cayendo ahí y ahí hay un hiato, ahí es cuando lo pienso. Pero si no, como en coacción, por ejemplo. Coacción hay un hiato, pero pues es que el acento está por allá al final, entonces ahí no me preocupo, no veo, no, coacción, pues igual como son dos abiertas, pues no cambiaría. Dime. Ah, ya, aunque en confiar ya no sería hiato, sino diptongo, pero bien, válido, igual yo miro eso, o sea, si el hiato está interviniendo en el acento, me preocupo por esta variación, si no, 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 porque mira, primero, pero es que es lo confiar, ¿sí ves? Ahí ya no hay hiato. Es lo mismo con evalúas. Entonces, si yo digo evalúa, hay hiato, pero si yo digo evaluar, mira que cuando yo digo evaluar, la separación de la palabra es muy diferente. Yo no digo evaluar, yo digo evaluar. Entonces aquí ya no hay hiato, de hecho aquí, esto que es hiato acá, aquí es diptongo, ¿qué es? Esto que es grave, aguda, evaluar. Aguda, termina en R, no tiene tilde. ¿Sí? Es lo que pasa, a veces se pone un poco molesto como tener que hacer eso, ¿no? Pero mientras se le va cogiendo el ritmo es la mejor manera. ¿No? Sí, sí, a mí me sirve mucho porque grafica muy bien el tema del tono. Antes no lo hacía y me costaba mucho más como explicar. Así me parece que queda como más presente esto. ¿Nos queda claro esto? Si tenemos esto claro, ya tenemos las normas de acentuación claras con excepciones. Falta las tildes diacríticas, que eso es un listado que yo les comparto, que se encuentra en internet, que es mirar los casos específicos. Les digo algo, por ejemplo, el sí se tilda en dos casos. Cuando estoy hablando de una afirmación o cuando estoy hablando de un pronombre, o sea, cuando estoy reemplazando a una persona. Volvió en sí mismo. Que estoy diciendo que él volvió en sí. ¿Y cuándo no se tilda? Cuando es condicional. Profe, yo iba a ir a la clase, eh, yo haría la tarea si no hubiera partido de Colombia. ¿Sí ves? Ahí estoy poniendo una condición. Ese sí no está afirmando.
Exacto, pero ese sí no está afirmando, sino que está condicionando. ¿Sí? ¿Sí? Yo le entrego el trabajo si usted nos deja ver el segundo tiempo. Si ahí está, no está afirmando, está condicionando. Con el tú es igual, el tú tiene tilde cuando es pronombre. ¿Tú estás bien o no? Sí, o sea, entonces el tú, cuando el tú, ¿saben cómo es fácil de diferenciar cuando el tú tiene tilde, el sí y demás? Por lo menos esos. Cuando uno puede cambiar este tú por un usted. Suena horrible, por ejemplo, pero es muy útil para entender. ¿Tú estás bien? Entonces, tú estás bien, lo cambio por usted está bien y sigue teniendo coherencia, es porque este tú es con tilde. ¿Sí? Pero si digo, por ejemplo, tu carro y yo lo cambio, usted carro, no tiene sentido, entonces no hay tilde. Es una buena manera de reemplazar esto, porque a veces uno como que tú, o sea, a veces como que construye una narración que queda como en duda. Lo que yo hago siempre es eso, cambiar ese tú por el usted, y si tiene coherencia, por lo menos en el sentido de la oración, se tilde, y si no tiene coherencia, no. Pero todo esto son lo que llaman tildes diacríticas, y hay muchas, T, de T, o sea, el T que se toma, porque estas tildes diacríticas tienen una particularidad, y es que si ustedes las ven, estas tildes no están con las normas de acentuación, sino que se usan para diferenciar una palabra de la otra. Entonces, como son, digamos, como una marca no relacionada con esto, sino más como para separar el sentido de una palabra, es más fácil tener como el listado para averiguar a él. Efectivamente. Además, porque hay 4 porqués. Y las preguntas. Entonces, hay 4, por ejemplo, para esta parte de lo que tú dices, hay 4 porqués. Está el porqué de afirmación, ¿sí? Está el porqué de pregunta, ajá. Está el porqué condicional. Bueno, el porqué condicional no es así. Está el porqué de causalidad. Que este es el que, o sea, estos dos vale. Ah, sí, el de afirmativo, el de pregunta. Pero este porqué, por ejemplo, que están juntos y con tilde. Y este es el de causalidad. Yo voy a encontrar el porqué de lo que sucedió. El porqué, entonces es la causa. Este porqué se escribe así cuando yo estoy hablando de la causa. Usualmente este porqué va con un el antes. El porqué de todo. Y está el otro porqué, que es separado, que es básicamente cuando se encuentran las dos palabras, pero no hay una conexión directamente entre ambas. Que esta es fácil de determinar porque ustedes pueden ponerle algo en medio y no cambia el sentido. Por lo que, por ejemplo. Pero bueno, ahí estaba ahí como trabajando un poco de las que son las diacríticas, pero eso es como un listado que se puede como abordar. Claro, entonces estas diapositivas, todo full. Desde casa, ¿cómo estamos? ¿Cómo va Colombia? Bien, profe, acaban de meter otro. Acabaron de hacer gol. Sí. Bueno. Aquí aquí en las diapositivas hay unos links para ejercicios. ¿Qué es lo que pasa? Que uno usualmente no ejercita y como no ejercita, pues se le olvida. Entonces estos ejercicios les pueden servir como para contrastar esto. Para el parcial, efectivamente. Y aquí hay ejercicios pues de muchos elementos, entre ellos están las de los temas que hemos visto. No te entiendo. En las diapositivas. Ya te... A ver. Estas. Ah, sí, acentuación no va al mayúsculo, no va al minúsculo, debería ir en minúscula ahí.
Sí, aunque bueno, si yo digo normas de acentuación, es nombre propio, sí debería. Pero si digo acentuación como tal, no. Bueno. ¿Qué es lo que sigue para este que tiene que ver con los mapas conceptuales? Hay una cosa muy particular con los mapas conceptuales y es que yo saqué algunos documentos sobre cómo se hacían los mapas conceptuales y yo dije, bueno, pero yo cómo voy a poner a hacer diapositivas sobre mapas conceptuales diciendo que los mapas conceptuales son muy útiles cuando se supone que debo hacer es un mapa conceptual. Entonces, ¿qué dice? Un mapa conceptual explicando cómo hacer mapas conceptuales y qué son los mapas conceptuales. Es un poco redundante, pero pues me pareció como más coherente hacer ello que hacer diapositivas sobre cómo hacerlo, sino incluirlos en la misma lógica de la presentación. Me dirán si se cumplió el objetivo o no. Y luego estaríamos la última parte que son los signos de puntuación. De mapas conceptuales solo tenemos 2 diapositivas y hay una última de signos de puntuación, que es la diapositiva 4, donde están los casos de punto, punto y coma, coma, que también van a estar obviamente en la evaluación de la próxima semana. Dime. Sí, claro que sí, todo está subido en la plataforma. Todo está ahí, hasta los goles de Colombia los tenemos ahí. ¿Desde casa están viendo ya la presentación? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Avisan cuando haya gol de Colombia. Entonces, porque aquí hay mucho silencio, aunque el silencio del centro es que no, la cosa está suave, yo creo que ya empataron. ¿Va qué? ¿3-1? Ay, no, entonces todo el mundo está muy concentrado. O yo seré. Bueno, básicamente, cuando nosotros hablamos de mapas conceptuales, hay una idea que se genera ahí como la tarea que le ponían a uno en el colegio. Como haga el mapa conceptual de tal cosa, haga el mapa conceptual de tal vaina. Y uno llegaba y hacía la cartelera gigante y lo que hacía era poner el título y hacer unos cuadros grandísimos y poner todo lo que uno haría normalmente dentro del mapa conceptual. O sea, yo entiendo, digamos, como, porque yo también lo hice así, pero pues realmente cuando uno habla de mapa conceptual habla de mucho más que eso. O sea, el mapa conceptual realmente es una herramienta muy útil, por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando de hacer lecturas. Por ejemplo, un mapa conceptual, aunque aquí está, lo estoy adelantando un poco, puede reemplazar una ficha de lectura. Entonces yo leo un texto y en vez de hacer una ficha de resumen o un resumen del mismo, hago un mapa conceptual y lo pongo. Porque lo que hace el mapa conceptual es tratar de sintetizar los elementos más importantes que tiene algo. ¿Sí? Exactamente, sí. Entonces también hay una complicación ahí cuando le hacían los mapas y como que la forma, la estructura y no. O sea, el mapa conceptual no es eso. O sea, el mapa conceptual no es coger lo que está en el texto y meterlo en cuadritos, sino tratar de sintetizar lo principal, pero conectarlo de manera tal que haya lógica en esas conexiones entre qué es lo principal, qué es lo secundario, generar procesos de subordinación. Es decir, los mapas son herramientas muy útiles. Pero el problema es que a uno le tienen que adecuar o explicar para qué sirve, porque si uno termina tomándolo como una tarea y no como un ejercicio que pueda ayudarme a mí a estudiar mejor. O sea, finalmente el mapa, más que una tarea o exigencia para uno, debería ser mostrarse como un método de estudio. ¿Quieres estudiar tal cosa? Se te dificulta el resumen, piensa en un mapa. Además, porque el mapa tiene alguna facilidad que ya vamos a ir que no tienen los resúmenes. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los mapas conceptuales? Primero, lo que hace es que tiene como cuatro elementos, 5 que separé yo. Primero tiene una naturaleza. ¿Y la naturaleza cuál es? Pues que representan relaciones significativas entre conceptos. O sea, el mapa conceptual lo que hace es relacionar significados entre un concepto y otro. Que eso, por ejemplo, no lo hace un texto normalmente escrito. Porque el texto, las relaciones en el texto cuando uno lo lee, usualmente están demasiado implícitas. ¿Sí? Y el texto además tiene muchos, qué conectores, qué ejemplos, qué demás. Lo que hace el mapa es como evidenciar esas relaciones de significación que hay en los textos. Además, es un recurso esquemático que permite representar un conjunto de significados. Y cuando yo digo recurso esquemático, es que la visualización del mapa
conceptual permite que se entienda de una manera, digamos, como mucho más simple los conceptos y los significados. Una cosa es que yo llegue, por ejemplo, y escriba acá, llene el tablero, escribiéndoles temas, y otra es que yo llegue, ponga un elemento, lo relacione con el otro y explique esa relación. Eso es lo que hace el mapa conceptual. Y como es gráfico, o sea, como el mapa conceptual es una representación gráfica, pues hace, digamos, como que las ideas se puedan asumir de una manera diferente. ¿Qué es lo que pasa? Y volvemos, por ejemplo, al concepto de la lectura. Y es que cuando a nosotros nos hablan de lectura, parece, como nos dicen que la lectura es únicamente la forma en la que yo leo el código escrito en el papel, creemos que es la única forma de aprender. Y yo puedo aprender a punta de mapas conceptuales. Incluso más que resúmenes o otras cosas. Eso depende también de nuestras facilidades y que por ejemplo, los que estamos aquí que somos perdón por incluirme porque yo nada, pero que son de ingenierías, como tienen también ciertas categorías más guiadas, por ejemplo, al análisis de datos, de sistemas diferentes, puede que el mapa conceptual se les facilite mucho más para estudiar que, por ejemplo, el texto en sí mismo. Porque el texto de todas maneras es plano, es denso, tiene muchas cosas que en términos de un mapa conceptual se podrían omitir. Por ejemplo, este mapa conceptual de estas dos diapositivas lo saqué de un texto de 15 páginas. Y voy a leer lo que saqué en 15 páginas. Mapas conceptuales. Tienen naturaleza, aplicaciones, tiene una elaboración, tiene unos aprendizajes y tiene unos debates. Esos fueron los 5 elementos que saqué sobre ese texto de 15 páginas sobre mapas conceptuales. De esa naturaleza saqué, representa relaciones significativas entre conceptos, es un recurso esquemático para representar un conjunto de significados y dirigen la atención sobre el reducido número de ideas importantes en un texto. Entonces, cuando yo veo un mapa conceptual, pues me doy cuenta que ese texto de 20 páginas realmente son un montón pequeño de ideas. Eso es un elemento. Y dije, por ejemplo, entonces que tenía unas aplicaciones. Y encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6 aplicaciones. Destinado a poner de manifiesto conceptos y definiciones. Es decir, eliminar todo lo que le sobra el texto y concentrarse en la definición y la significación. ¿Sí? Ayuda a fomentar la creatividad por el tema de que uno elabora, hace diseños. Permite encontrar nuevas relaciones conceptuales. O sea, nos permite encontrar nuevas formas en las que en las que se desarrolla el texto, por ejemplo, porque uno lee el texto y piensa que hay una linealidad, pero puede que no sea así. Puede que, por ejemplo, haya una idea que es principal, que esté después de la supuesta tesis principal, que en el texto lineal a veces no la veo, pero que cuando hago el mapa conceptual me di cuenta que tal vez sí. Además, por ejemplo, el mapa conceptual es un instrumento muy poderoso de evaluación. Porque si yo pido hacer un mapa conceptual, pues obviamente entre más pequeño va a ser mejor. Entonces eso que hacía uno en el colegio, que era llegar y hacer el título, entonces ¿no qué hacía? Lo más grande era el título, luego hacía una línea y cogía y pegaba tal cual un pedazo o transcribía en nuestra época en la cartelera de la parte de ahí. Eso no es un mapa conceptual. Lo que estoy haciendo es pasando lo que está escrito a cuadros. ¿Qué es un buen mapa conceptual? Síntesis, las ideas principales, los conceptos principales, las categorías que yo encontré. Entonces, entre menos texto tengo un mapa conceptual, es mejor. Fíjense, y estoy diciendo, para hacer esto, si quieres les paso el documento que lo saqué, son más o menos 15 páginas, y no saqué más ideas que estas. Entonces, si yo quiero evaluar, por ejemplo, si digamos, una lectura profunda de un texto que estoy trabajando, el mapa conceptual me permite ver ello, sin tener que leer las fichas de 2, 3 páginas, sino eso. ¿Por qué no puse mapas conceptuales? Porque tendría que haber expuesto esto en la primera semana para poder solicitarlo para la cuarta. Pero creo que va a pedir también un caso, en caso de que siga con competencias comunicativas, verlo así porque me parece más práctico y hasta más chévere. Sirven de taquigrafía para tomar notas, por ejemplo, eso también es útil. Cuando ustedes tengan una exposición, hágase un mapa conceptual. Y ahí están las notas centrales de lo que ustedes tienen que decir.
pero una exposición para todo, de la empresa, o sea, no lo pensemos solo en la universidad, en la empresa y demás. Tengo que hacer una exposición importante, le saco el mapa conceptual y ahí tengo las ideas presentes. Porque eso permite, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un tema y empiezo a leerlo, yo trato de memorizarlo todo y como el texto es largo, a veces me pierdo encontrando lo que tengo que buscar. Si yo tengo el mapa conceptual, tengo las ideas y ya lo que me falta es desarrollarlas. Pero si yo ya tengo la idea, ya con eso yo me puedo ir para exponer, por ejemplo. Entonces es una herramienta también para exponer, ¿sí? Para estudiar. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que tú lo resaltas en el texto, pero en el mapa conceptual además te permite darle como una especie de jerarquización. Porque cuando tú resaltas en el texto, bueno, hay gente que sí es muy organizada y tiene colores, y esos colores tienen, si tú lo haces con colores, perfecto, porque entonces tú lo que haces es, lo que es primordial, lo pones en las primeras categorías y lo secundario, y así vas haciendo la ramificación. Entonces ahí lo tienes de frente, no tienes que buscar, bueno, esta idea está ahí, pero era secundaria, primaria. El mapa conceptual te lo expresa de una. Ahí queda, digamos, visible. Y como les digo, por más largo que sea un texto, no se lleva un mapa conceptual necesariamente grande, porque es coger esas ideas y sintetizarlas. Y además, pues permite trabajar para hacer trabajos escritos. Esta es la otra parte que encontré. ¿Cómo se elabora? Entonces, para elaborarlo, lo primero es lo que tú dices, poner de manifiesto cuáles son los conceptos y cuáles son las definiciones, cuáles son los significados. Eso es lo primero, ¿sabes? ¿Cuáles son como las ideas principales del texto? Es una especie de resumen, pero en un esquema de lo que estoy leyendo. No es el resumen donde, si no cojo, puede ser incluso, hay algo ahí con el tema de los mapas conceptuales, y es que como puede ser un mapa para mí, y como todas nuestras mentes son diferentes, o sea, por eso el mapa conceptual, ahora se habla también de mapas mentales, pues yo puedo usarlo como yo siento que mejor organizo las ideas. Dime. Claro, como mejor lo entiendo, no es que estás haciendo el mapa conceptual, por ejemplo, para realizar una exposición. Hazlo como mejor lo entiendas tú. Ah, que no lo entiende el público, pero si es para exponer es diferente. Que de todas maneras los mapas conceptuales son eso, son organizaciones de las ideas. Como todos pensamos diferente, pues todos también podemos adecuar de cierta manera diferente los mapas. Y eso tiene que ver hasta cómo hacemos el mapa. Por ejemplo, cuando uno es muy psicorrígido, entonces termina haciendo cuadros, líneas, y esas líneas se ramifican. Uno quiere saber si alguien es muy psicorrígido, pregúntale cómo organizar un mapa conceptual. Ante la gente no es tan psicorrígida, entonces ya lo que hace es un círculo, ideas acá. Aquí parece que estuviera haciendo un dibujo de esos ¿una qué? Sí, una neurona o esos dibujos que hacían como que encontraban para allá en las cuevas esas de una pintura rupestre. Pero eso da cuenta también de la forma en la que nosotros mismos organizamos las ideas y se nos acomoda mejor entender los mapas relacionales, porque es que quien hace la relación de ideas soy yo. Recordemos, volvemos al concepto de lectura. La lectura no es lo que me dice el libro, sino lo que yo relaciono con ese libro. Y en ese sentido el mapa conceptual me permite, o el mapa mental, me permite manifestar en una gráfica esa relación que yo estoy haciendo. ¿Cómo organizo yo las ideas? ¿Cuáles son las ideas que yo considero fundamentales? ¿Cuáles son las que son secundarias? Pero eso es uno. O sea, eso no es un paso a paso, pues, preciso, no. Uno es porque es que desde ahí es que es fundamental pensar el uso del mismo. ¿Y qué hace uno? Pues encontrar las jerarquías, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo de primer orden? ¿Qué es lo de segundo? ¿Qué es lo de tercer orden? Es eso. Si yo necesito, miren, no sé cuántas palabras puedo tener acá, pero no tengo las suficientes palabras para hacer 2 párrafos. Sin embargo, ¿qué encontré? Concepto principal, digamos lo que podríamos decir como los conceptos de primer orden, los significados asociados a esos conceptos. Si fuera un documento más denso, seguramente podría ramificarlo otro poquito más, o más extenso. Y ¿cuáles son los aprendizajes, digamos, que están asociados a los mapas conceptuales?
Primero, uno puede cooptar nuevos significados que tal vez en el texto no los ve, ¿sí? Como que, yo no había visto que el autor estaba hablando de esto antes. Y claro, como uno está organizando de cierta manera las ideas, puede encontrar otras, incluso, no solo otros significados, sino otras relaciones, que uno en el texto tal vez no los había visto, ¿sí? Y también permite encontrar nociones equivocadas del autor. Por ejemplo, yo estoy leyendo y me doy cuenta que él tiene una idea que ahí está suelta, o una idea que se contradice con los otros, por ejemplo, subcategorías. Y el autor, por ejemplo, no hace como algo que diga así. O sea, no dice que esto es diferente, sino que lo asume como parte de eso. No, ay, el autor se equivocó. Porque esto que es diferente no lo está poniendo como diferente, sino como parte de. Y eso pasa muchísimo en los textos. O sea, uno cree, puede ser texto de doctorado. De hecho, hace poco he estado en una exposición de una tesis de doctorado y tenía un montón de ausencia, de ideas sueltas ahí en eso. Y a veces uno lo lee y como el texto a veces se ofrece tan denso, uno no ve eso. Cuando hace un mapa conceptual, de una puede encontrar esos elementos, esos vacíos, esas incoherencias, o por ejemplo, incluso esas ideas sueltas o esas ideas sin desarrollar. Entonces yo veo que él me está hablando en esto, por ejemplo, de unas categorías, pero llega aquí y en esta llega acá y no hace el desarrollo de esas categorías. Entonces dejó esta tesis inconclusa. No la dejó suelta, pero no la desarrolló. ¿Qué pasó? ¿Gol? Ah, ya. Para eso sirve, digamos, como el mapa conceptual. ¿Y cuáles son los debates que encontré yo en ese texto de mapas conceptuales? Simple, que los mapas conceptuales no son la única forma de representar significados. O sea, yo puedo inventar mi propio sistema de representación gráfica, mi propia idea y mapa conceptual, que no sea así, que sea, no sé, como nuestro universo mental lo plantee. Es válido, o sea, esto no es la única, pues no es nada, no es la, ¿cómo decirlo? No es sí, pues la norma general, ¿no? Esto, digamos, si uno lo tiene presente para esto, bien. Pero si yo, ay, profe, yo llego y construyo estos esquemas de esta manera y me funcionan, te funcionan, está bien. O sea, no es una camisa de fuerza para construir significados ni relaciones. Es una, pero no es la única. De hecho, hay varias instituciones de educación aquí en Colombia, secundaria, esas educaciones como privilegiadas como el Merani. Y el Merani todo lo formula a través de esto, lo que llaman mentefactos nocionales. Que si me preguntan a mí, son mapas conceptuales, pero pues tienen ciertas, digamos, estructuras muy precisas en el saber. Y eso lo usan para todo, para matemáticas, para física, para lenguaje, para todo. Y los chicos que presentan el ICFES del Merani siempre están en los puntajes más altos. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que es un instituto privado, costosísimo, en Bogotá, con docentes pues de mucha calidad. Pero ellos todo lo trabajan con una estructura muy similar, pero se llaman mentefactos nocionales. ¿Por qué? Porque eso le permite a uno entender como el contenido de una vez de algo. Y además le permite analizar en manera profunda qué es lo que dice. Usualmente uno hace unos resúmenes y ni siquiera los analiza. Ahí que dice, no, dice esto, esto y esto. Pero como que lo deja que el texto transite por uno y se devuelva, sin hacerle pues el análisis que debería. En los mapas conceptuales no, uno tiene que sí o sí llegar como a trabajar de manera profunda. ¿Claro esto? ¿Alguna duda? ¿Bien? Sí, señor, claro. Listo. Bien, también desde casa. Y por último, oye, esto aquí no se ve. Bueno, pero no. Aquí están las funciones de los signos de puntuación. Hice también una especie de mapa conceptual muy corto. Y aquí, en todo lo que ven ustedes acá, son URLs de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, que es excelente. O sea, aquí, este cuadro acá, todos estos son links. Todos estos son links de la página de la RAE. Si esto se debe abrir, sino que...
Sino que como no lo tengo, cuando se convierte en PDF, cuando lo abro como PDF, sí los manda, pero cuando está en PowerPoint, en el... Pero bueno, y el computador se trabó un poco. Pero aquí, por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo eso? Les voy a mostrar, por ejemplo, solo el tema de la coma. Perdón lo brusco que voy a pasarlo. Voy a dejar de compartir ahí por el momento para compartir la página directamente de la RAE. Y por ejemplo, miren, ¿saben cuántos usos tiene la coma? Miren, 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 miren. Ese es uno de los solo puntos. Mire, 1.2.20, 1.3.222. Miren. Sí, abudinear. Sí. Entonces, qué es lo que hice, qué es lo que decidí? Tendríamos que tener todo el seminario, o sea, los 8 encuentros, solo para hablar siquiera de la coma y el punto. Solo de pronto llegamos al punto y coma. Pero pues como no es, pues esto no es un seminario de gramática avanzada, que les puse los links ahí porque si los quieren trabajar y tener presente por lo menos los sentidos, los significados, bueno, los usos más comunes de cada uno de ellos. Por ejemplo, la coma. ¿Cuáles son los usos de la coma? Bien, hay dos, sí. Entonces, estamos hablando de la coma. Entonces, dentro de ese mare magnum de posibilidades de uso de la coma, entonces yo tengo hacer pausas, que este hacer pausas tiene unas particularidades que es necesario saber. Resulta que, así como las normas de acentuación están asociadas a lo fonético, las normas de puntuación también. Las normas de puntuación están asociadas usualmente a la respiración. ¿Qué nos pasa? Que cuando nosotros escribimos, leemos mentalmente. Y como nosotros tenemos las ideas acá claras, entonces para nosotros no, eso está bien puesto, ¿no? Esos puntos y esos como están muy buenos. Claro. Y cuando uno va a leer eso, ahí buscando los últimos trazos de sus pulmones para poder leer eso, porque no hay ni una coma en un párrafo. Entonces, una primera recomendación cuando escribamos, leamos en voz alta lo que escribamos. Porque cuando uno lee en voz alta, se da cuenta de las pausas de la lectura. Entonces, cuando hablamos de pausas, recomendación, leer en voz alta. Porque eso nos garantiza eso. Y otra recomendación con las pausas. No se pueden separar dentro del texto, por ejemplo, el sujeto y el predicado. Entonces, no, yo hago una pausa, entonces sujeto. Juan. Juan corrió. Entonces yo llego y hago lo Juan, coma, corrió. No, o sea, esto no se puede hacer. La coma nunca puede usarse para separar el sujeto del predicado. Lo que pasa es que en el inglés hay unos usos de la coma diferentes a esta. Y nosotros solemos hacerla. Por ejemplo, en las cartas, cordial saludo. Coma y abajo iniciar el texto. Eso en el español no se puede. O sea, uno nunca pone una coma y luego inicia párrafo aparte. Esto es del inglés. En el inglés sí se hace. Querido mío, coma, abajo inicia. Eso en el inglés vale, pero en el español no. Pero como se generan esos extranjerismos, extranjerismos mal, como esas adaptaciones de lo externo, sucede ello. Importante tener eso.
para hacer las pausas, leer en voz alta y que esa lectura en voz alta no separe los sujetos de los predicados, a menos que vayamos a hacer cierto uso de la coma. Entonces, hacer pausas. Otro uso de la coma. ¿Qué decías tú? ¿Separar qué? Bueno, separar. Entonces, hacer pausas. ¿Separar qué? Separar ideas, elementos, números, categorías. Por ejemplo, categoría es hiato, miren, categoría. Número es esdrújula. Y por ejemplo, miren, idea es hiato, pero dos vocales abiertas. Idea. Entonces, yo separo, pero ¿qué? Ideas, elementos, números, categorías, conceptos, jerarquías. O sea, porque no es separar solo, sino que lo que hace es separar ciertas cosas. ¿Qué otro elemento, para qué otros usos de la coma? Hay 400.000 según la RAE, bueno, pero hay muchos. De lo básico que quiero que veamos, hacer incisos. ¿Ah? Bueno, voy a ponerlo así más bien entonces. Reemplazar el paréntesis. ¿Qué significa reemplazar el paréntesis? Que yo, cuando uso la coma, puedo hacer eso. Habíamos dicho que no se puede separar el sujeto del predicado, ¿cierto? Entonces, cuando digo, yo, Eduardo Pulido, me perdí el partido por dar clase. Por la clase. Miren, ¿qué están haciendo esta coma y esta coma? Están haciendo un inciso. Están metiendo algo en el texto que si yo lo elimino, sigue teniendo sentido. Yo me perdí el partido por la clase. Yo, abro coma, Eduardo Pulido, cierro coma, me perdí el partido, ¿sí es? Entonces, el inciso es una forma o bien de hacer énfasis, o sea, porque yo estoy haciendo énfasis, pero está haciendo pero eso que estoy resaltando lo puedo suprimir. ¿Sí ven? O sea, puedo poner ideas, elementos en la oración que puedo o resaltar o suprimir. Eso, por ejemplo, es un uso muy común de la coma, que hay que tener presente. Pues, que tiene una coma de apertura y una coma de cierre. Que podría ser, por ejemplo, yo, Eduardo Pulido, me perdí el partido de la clase. Profe, Exacto. Dime. también yo digo que uno muchas veces, como usted lo decía en la clase pasada, por ejemplo, digamos, cuando uno coloca tildes, uno también, digamos que en ocasiones coloca la coma como intuitivamente, ¿cierto? O sea, uno va elaborando el texto y uno pues las va acomodando y pues como que organiza pues uno intuitivamente pues sin necesidad o sin saber, digamos, como los verdaderos usos o cuándo se debe usar. Sí, no, exactamente. O sea, por eso también es importante lo que les decía de la lectura en voz alta para identificar eso y como tú lo decías, que lo que pasa con las normas de acentuación, que uno las pone por instinto, por intuición, pero pues resulta que eso no es tan intuitivo, o sea, eso tiene, mira, la RAE no existe por intuición, sino por un grupo de gente dedicada pues, a la gramática que analiza cómo se usa ello. Pero digamos que podríamos hablar de las comas en estos elementos. Hacer pausas en el texto para poder respirar en la lectura. O sea, porque realmente este de las pausas es más como pensar en el que lee.
Madre, piensa que esa persona lo va a leer en voz alta y se va a ahogar ahí a mitad del camino porque no pones la coma. Pues como que, además la coma es gratis, pues esa no aumenta mucho el tamaño del texto. El uso más común de la coma es este, que es para separar ideas y demás. Tener en cuenta que no separe sujeto de predicado, es decir, que no. ¿Por qué? Porque puedo perder el contexto. ¿Se acuerdan el de si el hombre supiera el valor que tiene la mujer? Claro, las comas. Claro, o sea, es que ese tema del uso de la coma, así como lo vimos con las normas de acentuación, es un problema de sentido del texto. Poner o no una coma nos cambia el sentido del texto. Con ustedes trabajé lo del texto de si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, ¿no? Por ejemplo, hacerles un ejemplo del uso de la coma. Una frase aquí. Dice, si el hombre, ojalá desde casa puedan estar viéndolo, pero estoy escribiendo aquí, si el hombre supiera... Profe, no se está viendo, Dime. no se ve, no se Ahí ve. estoy. Dale, ya es como le quiero. ¿Qué dice? Si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, saldría detrás suyo en 4 patas. Entonces, voy a leerlo aquí en voz alta para los que están desde casa y dice así. Si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, saldría detrás suyo en 4 patas. ¿Quién le pone la coma a esta frase? Ponla. ¿Dónde? ¿Ah? Bueno, aquí me dicen que la coma va acá. Para los que están desde casa, atención a este ejemplo. Les dice así. Si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, saldría detrás suyo en 4 patas. Esa es una opción. Pero fíjense esto. Si yo la pongo acá, dice así. Si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer saldría detrás suyo en 4 patas. Miren que corrimos la coma 2 palabras. Y correr la coma 2 palabras nos cambia totalmente el sentido de la frase. Totalmente. Entonces, cuando uno dice ponerle la coma, no es un tema de forma, de capricho, es un problema de sentido. Volvemos al tema de las tildes. Ponerle la tilde es que no es un problema de forma, es un problema que interfiere directamente en lo que queremos decir. Y luego nos preguntamos, ¿por qué es que no nos entendemos? ¿Por qué es que yo le escribo el WhatsApp y no? O sea, miren digamos, el impacto que puede tener aquí el que yo ponga una coma acá o que ponga una coma acá. O si Y la de esto coloca hay también. miles de ejemplos que incluso hasta cotidianamente nos pueden pasar. Entonces, esas son situaciones de la escritura que uno tal vez no mira, no se da cuenta, más que no mira, no se da cuenta. Pero cuando uno llega a estos espacios, uno dice como que, uy, sí. O sea, sí voy a poner cuidado con ese tema de las comas, porque de pronto es que estoy no siendo muy claro cuando escribo. O mejor envío audios, no sé. Pero por lo menos sí quiero como hacerles como mirar pues como analizar este ejemplo. ¿Sí lo vimos desde casa también? ¿Desde casa? No. Sí, señor. Sí, profe. ¿Listo? Ah, bueno, perfecto. Voy a borrar acá entonces. Esto entonces son los usos, algunos de los usos de la coma. Aunque ya al principio también la podría colocar uno o no. Sí. Dime, ver. Por ejemplo, colocar uno, si el hombre, que ahí pondría uno la coma, también pues se podría utilizar ahí, ¿cierto? No, pero mira que ahí, por ejemplo, si tú pones la coma después de si el hombre está separando el sujeto del predicado. O sea, Ah, ya.
Por eso, si el hombre supiera el valor que tiene, ahí está toda la frase. O si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, ahí está, digamos, como la pausa posible. ¿Quién determina dónde va la coma? El que escribió. O sea, el que escribe es el que determina qué es lo que quiere decir. Pero si yo no tengo eso en cuenta, pues lo que estoy generando es una ambigüedad comunicativa, que es lo que nos pasa todo el tiempo. ¿Sí? Y volvemos a lo que parece como una suerte de retahíla. Pues, ¿por qué estamos en esta torre de Babel? Pues porque miren lo que no poner una comita puede cambiar totalmente las cosas. Y si vamos a la realidad política y demás, pues miren cómo por situaciones lingüísticas se pueden alterar decretos, leyes. Pues eso es delicado. Sí, sí. Sí, no, por ejemplo, no conocer ciertas... ¿cuánto vale un panal de huevo haciendo el ministro de Hacienda? O sea, que es el que pone que conoce esos ya unos elementos desde... Dime. Sí, sí, no, 1800, están como a 15.000 además. Uy. Bueno. Vamos con el punto, ¿les parece? Entonces vamos a hablar un poco del punto. Ahí también está en esa diapositiva están como todos los links para que puedan trabajarlo y chismearlo con más detalles de las casas, que la verdad es demasiado extenso y pues querías como traer los elementos generales. Y ahora no está el punto acá en la radio. Bueno. Entonces miremos, por ejemplo, el punto, miren. El punto es un poco más corto. ¿Ah? Entonces, bueno, primero hay como tres puntos, ¿no? O sea, está el punto seguido, el punto, y ojo, se dice punto y aparte, con esta I, aunque pobrecita está más ninguneado que la I del punto y aparte, y el punto final. Sí, pero ese es otro. Sí, no, es como no, pero está válido. Lo mismo que, por ejemplo, el punto y coma, también existe, pero eso es otra cosa. Y el punto y coma sí que tiene unos usos muy precisos. Yo creo que sí más ninguneado que el punto y coma. O sea, si la coma incisiva, perdón, la coma de inciso no se usa, el punto y coma yo creo que lo pueden eliminar del teclado y uno no se da cuenta. Pero básicamente yo creo que alcanzamos de pronto hasta ver algo del punto y coma. Básicamente, en punto tenemos como estos tres elementos de diferenciación. Empecemos del más fácil. ¿Cuál es el punto final? Cuando termino el texto. Punto final, acabé esto, lo envío. Punto y aparte es el punto que yo uso para separar párrafos, ¿sí? Pero ¿cuál es digamos, como la forma en la que yo estructuro esto? Lo voy a hacer teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de la elaboración de ensayos, porque en narrativa es un poco más difuso este uso, pero en los textos argumentativos científicos académicos sí es más fácil. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros hablábamos de un ensayo que era una tesis, cierto? Sí, y una subtesis. Entonces resulta, no es una norma a rajatabla, pero sí es de común uso, que yo a cada subtesis le desarrollo por lo menos un párrafo. O sea, donde hablo de la subtesis y doy ejemplos. Entonces ahí conformo un párrafo.
¿Qué significa entonces que es el punto y aparte? Cuando yo inicio una nueva idea. O sea, si cada subtesis es una idea, entonces yo hago un punto de aparte porque ya terminé esa idea y voy a elaborar otra. Pero es otra nueva idea sobre el mismo tema. Por eso no es un punto final, son dos textos diferentes. Entonces yo separo, yo uso, porque suele suceder mucho que uno lee textos y eso es un párrafo completo y no es como que, como así, solo hay una idea y va uno lee y hay una idea nueva cada 2 líneas. ¿Qué es lo importante? Ustedes tienen la idea, una idea, ejemplos, punto y aparte, otra idea y ejemplos. O sea, para ir separando como esas jerarquías que hay dentro del texto. Y eso les permite a ustedes también poder, digamos, como profundizar. Mirar, ve, esta idea no está bien desarrollada, voy a dar ejemplos sobre eso. O sea, la misma estructura de la puntuación le permite a uno ir desarrollando el texto. No es tan accidental, de hecho. Y entonces, ¿qué es el punto seguido? El punto seguido también tiene varios usos, pero voy a dar uno. Uno, cuando yo tengo, por ejemplo, una idea muy extensa, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo un párrafo muy largo y resulta que yo necesito hacer respiraciones. O sea, el pobrecito que está leyendo está muy cansado, entonces el punto seguido, también recordemos que las comas y los puntos también tienen unas pausas de segundos, ¿no? Entonces el punto seguido es también para hacer como una pausa en la lectura dentro del párrafo. Es como que, bueno, ya tengo muchas comas acá, por eso hay cierta forma en la que el que escribe quiere exponer esas ideas. Y yo, bueno, yo he hecho como muchas comas acá, yo mejor pongo un punto seguido para hacer como una pausa ahí y que se pueda seguir con otra idea. Pero también hay una idea desde la pausa dentro del párrafo. ¿Por qué no le hago el punto y aparte? Porque lo que yo sí no puedo hacer es iniciar un nuevo párrafo cuando mantengo la misma idea. Porque ahí sí estaría separando elementos que van juntos. Pero entonces, si mi idea está muy larga, porque me gustó mucho y estoy trabajando sobre ello, tengo muchos ejemplos, anécdotas, pues entonces, bueno, para poder darle énfasis a ella, pongo puntos seguidos en las diferentes ideas y ejemplos para que las pausas para que la lectura no sea tan agotadora. Porque entonces digo, no, es que está muy largo, le hago un cambio de párrafo y estoy separando la misma idea, estoy separando mal. Entonces este es, digamos, el punto seguido, entonces el tema de las pausas en párrafos muy largos, este es un uso, pero este es el que evalúa directamente quién está escribiendo. Y el segundo, que sí es separar diferentes elementos dentro de la misma idea. O sea, como cuando yo tengo una idea y quiero hacer un aporte sobre él, pero que no se sale del mismo marco. ¿Sí? De pronto una idea secundaria dentro del mismo elemento. Recordemos que aquí a esta subtesis yo le puedo sacar tesis más pequeñas. Entonces, dentro de esa subtesis estoy sacando otra idea que la refuerza. Les hago un punto y voy a mostrar esa idea dentro del texto. Entonces, como ideas nuevas dentro del mismo tema. ¿Claro el uso de los puntos? Claro. ¿Cómo estamos desde casa? ¿Claro este tema del punto? Sí, señor. Sí, ¿cómo? Claro. Informes del partido de Colombia que alguien tenga ahí desde casa. Ya ¿Ya hace se acabó el rato partido? finalizó. ¿Cuánto quedó? Quedó 3-1. 3-1. Ah, bueno. Está bien. Y que lleva 20 años sin ganarle a Chile, ¿no? Listo. Preguntas, de estos, ¿cuál trabajamos? Alcanzamos a trabajar uno más, yo creo. Comillas, corchetes, dos puntos, punto y coma. Vamos con el punto y coma. Listo. Profe, Dime.
Yo una vez por ahí pues miré algo donde también digamos que dan cierto tipo de palabras, como de palabras clave en las que digamos que anteceden pues digamos los signos o el punto seguido, el punto y coma, o estos signos, que cuando va digamos cierto tipo de palabra se debe colocar punto seguido o se debe colocar punto y coma. Lo que pasa es que el tema con el punto y coma es que es tan poco utilizado que, y tan, digamos que, y su uso se ha vuelto como tan subjetivo, es decir, que depende tanto de quien escribe, que es también muy difícil determinar como un uso específico del signo. Es más, en este estoy solo tiene, digamos, como cuatro categorías de uso, bueno, que no son tan pocas, pero mire, la misma RAE, o sea, miren que la misma RAE dice, el punto y coma es de todos los signos de puntuación el que presenta un mayor grado de subjetividad en su empleo, o sea, que depende mucho de quién lo esté usando. Pues en muchos casos es posible optar en su lugar, miren esta coma de inciso tan bonito, es posible optar por otro signo de puntuación, como el punto seguido, los dos puntos o la coma, pero esto no significa que el punto y coma sea un signo prescindible. O sea, hay cierta subjetividad, o sea, decir como ese uso que te da el profesor es posible, pero aquí vamos a ver, digamos, como estos 4 usos del punto y coma. Primero, para separar elementos de una numeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, aquí, cada grupo irá por un lado diferente. Aquí hay 2 puntos. Entonces dice, el primero por la izquierda, el primero coma por la izquierda, hace un punto y coma acá y dice el segundo por la derecha. Punto y coma, el tercero de frente. ¿Qué está haciendo el punto y coma aquí? Marcar una diferencia del tipo de expresión que se está haciendo. Porque si yo podría usar coma aquí, yo podría decir el primero coma por la izquierda, el segundo, o sea, coma, el segundo coma por la derecha, coma, pero diría que todas estas ideas son iguales. Y fíjate que aquí el punto y coma está marcando que es diferente este por la izquierda y este por la derecha que decir primero, segundo, tercero. Sí, es como para separar el tipo de categorías que hay en una suerte de ideas. O sea, pues, ese uso es complejo, o sea, para poner el punto y coma es complejo. Es complejo, pero sí es, por ejemplo, se dieron cita el presidente ejecutivo, coma, Francisco Ruiz, punto y coma, el consejero delegado, coma, Pedro García, el vocal, coma, Antonio Sánchez. Fíjense que ¿qué hace el punto y coma? Diferenciar. Entonces está diciendo que está un consejero delegado, que está un vocal, que está el presidente ejecutivo, pero el punto y coma está marcando que este está haciendo referencias a una persona. Sí, esta separación no es igual. Una cosa es separar quiénes son en sus cargos y otra cosa es decir quiénes son las personas. Entonces, Indica el cargo que tiene cada uno. Dime. Indica el cargo que tiene cada uno, pues como para especificar quién es. Exactamente. O sea, mientras que las comas identifican el cargo, el punto y coma identifica quién es. Entonces permite hacer eso, o sea, diferenciar de manera más compleja una separación. B, por ejemplo, segundo uso. Para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. Ojo acá. Es necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. Pues mire que aquí no se pone una coma, sino que se pone un punto y coma, porque lo que está diciendo es que hay hay una diferencia entre esta oración y esta. O sea, están relacionadas semánticamente, pero no hay, digamos, como una relación tan directa. Vuelvo a leer. Es necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. Ahí hay una oración, ¿cierto? Y luego dice, hubo que establecer turnos. Miren que
la relación de estos no da como para poner una coma tal cual, sino que permite como mostrar que la relación sintáctica es ambigua. ¿Sí? Todo el mundo a casa, ya no hay nada más que hacer. Mira aquí. Sí, ya, tal cual, está despidiendo, está despidiendo este espacio. Les voy a mostrar, por ejemplo, el uso del ¿ah? Por ejemplo, yo tengo un uso de punto y coma mío, que está aquí también, pues, para decirles, que es el que tal vez más, bueno, tengo dos usos. Uno, con los adversativos. Yo, ya, iba a casa, punto y coma, pero, adversativo, me encontré a un amigo, entonces ganó Colombia y terminó en el pavo. Este punto y coma se usa mucho en adversativos, es decir, cuando hay un cambio en el sentido de la oración. Este lo suelo usar. Ahora, si ustedes envían, bueno, ahí me equivoqué con la mayúscula, era para resaltarlo. No hay mayúscula porque no hay punto. Pero aquí cuando hay adversativos se usa mucho. Ese es un uso, digamos, como simple relativamente de la coma. Y hay otro que yo uso que es complejo, que uso frecuentemente, y es para resaltar una categoría de los elementos que estoy resaltando, de que estoy señalando. Esta es relativamente fácil. Por ejemplo, estábamos 4 amigos. Entonces yo digo 2 puntos. Perdón por usar siempre los mismos nombres. Es que si no, si los cambio me enredo. Pedro. Punto y coma. Miguel y yo. Miguel y yo nos quedamos juntos. Yo estoy usando el punto y coma para darle una relevancia a Miguel por encima de los otros que estoy teniendo ahí en la enumeración. ¿Sabe? Porque el punto y coma también es una forma de resaltar algo. Entonces, ¿qué hago? El punto y coma es como una forma de mostrarle una cierta, como una especie de negrita. Yo tengo muchas comas y pongo ahí, que podría poner una coma, pero no lo hago porque es que ese personaje en específico quiero resaltar. Eso, por ejemplo, es un elemento, y lo he aprendido a hacer y no es tan complejo. Bueno, creo. Bueno, son las 8:32 de la noche. ¿Qué les parece si dejamos nuestro encuentro así por hoy? Y nos encontramos la próxima semana. Bueno, una consulta para los que estamos acá. Vemos